creepypasta de la lluvia en la hora de las brujas. Algunas frases pueden tener alternativas según el género. Haz clic en una frase para ver las alternativas. Más información: la lluvia caía en torrentes implacables. El parabrisas del taxi Uber de Darius estaba lleno de vapor a pesar de que puso el desempañador al máximo. La visibilidad era nula excepto por las manchas borrosas de las farolas que iluminaban intermitentemente el parabrisas. Darius estaba luchando por mantenerse despierto en las primeras horas. Tenía dos opciones: Red Bulls o pensar en los cuerpos sin cabeza que habían aparecido durante el verano. Esto era Atlanta, la gran ciudad, y había algunas personas enfermas por ahí. Por lo que sabía, el jinete que iba a recoger era uno de ellos. Continúe por University Parkway durante 2 millas, instruyó la voz femenina en la aplicación. ¿Cómo terminé así?, se lamentó Darío. Había sido idea de su novia Latiza que él tuviera un segundo trabajo. Estoy cansada de vivir con tu abuela, le había dicho. Yo trabajando en el Dollar Tree, y tú lavando los autos para Antoine, no nos acercará más a salir de aquí. Ella nunca dijo cómo haría más para ayudar a pagar la mudanza. Pero eso era Latiza, emborracharse con vino mientras otros aplastaban las uvas. Este fue uno de esos momentos de examen de conciencia para Darius, cuando se preguntó por qué toleraba su falta de respeto y egocentrismo. Tal vez fue su miedo de toda la vida a la confrontación de que otros lo habían golpeado lo que lo mantuvo encadenado a ella. O tal vez no quería estar solo, permitiéndole ser su seguro emocional. Cualquiera que sea la razón, aquí estaba él, poniendo millas en un Camry de 14 años en un aguacero olvidado de Dios en una parte de la ciudad que no era segura durante el día, y mucho menos a esta hora intempestiva de la mañana. Dime, ¿no es esta la hora de las brujas? Él se preguntó. En 100 pies, gire a la izquierda en Dryden Avenue, dijo la aplicación. Darius giró hacia Dryden y se dirigió hacia la última calle que aparecía en Google Maps. Gire a la derecha 10 metros por Blanche Street. Darius redujo la velocidad a medida que se acercaba. Luchando por ver el letrero de la calle, tomó un trapo de la guantera y limpió la condensación de la ventana del lado del pasajero. Estiró el cuello, tratando de ver mejor. Esto no es mucho más que un callejón, dijo. Miró el GPS de su teléfono. Este era el camino correcto. La lluvia torrencial, junto con el aspecto furtivo de esta parte del centro de la ciudad, hizo que Darius se detuviera. Su instinto fue ponerse en contacto con la tarifa y cancelar la recogida, pero no quería volver a escuchar la voz del hombre. Había algo aterrador al respecto, recordó. Algo. Muerto. Después de una pausa para reflexionar, dobló por la calle lateral estrecha y oscura. Darius entrecerró los ojos a través de las rayas en el parabrisas húmedo. La farola era la única fuente de luz. Una vaga figura estaba parada debajo, sola y esperando. Darius condujo y bajó la ventana del pasajero. «Yo. ¿Eres el tipo que pidió un Uber?» La persona caminó hacia el auto, se inclinó levemente y miró a Darius, mirándolo por un momento incómodo. Permaneció mudo mientras la lluvia goteaba de su ancho cuerpo. Sus feroces ojos se encontraron con los de Darius, sin pestañear e indiferentes. Finalmente, Darius rompió el silencio. «Oye, te pregunté si eres la persona que ordenó un Uber». A medida que se acumulaba cada segundo de silencio, Darius se volvió más cauteloso. Iba a subir la ventanilla y marcharse, pero el hombre misterioso abrió la puerta trasera del coche y se deslizó dentro. Darius se giró para mirar al extraño. Era ancho y sólido, tal vez un culturista. Era difícil saberlo bajo su impermeable azul oscuro. Un cuello corto y grueso sostenía su enorme cabeza, su pelo negro y lacio peinado hacia atrás por la lluvia. Cuando respiraba, sonaba como un toro enojado preparándose para embestir. Ignoró a Darius, mirando más allá de la ventana lateral hacia la húmeda oscuridad. A pesar de su nerviosismo, Darius se dirigió al hombre. ¿Dónde estás? Hay un sitio llamado Advantage Storage en la parte trasera del Ansley Business Complex en Stratford Road cerca de Pincoat Boulevard. ¿Conoces el lugar? Ahí está esa voz otra vez, pensó Darius. Era áspero y profundo, como la gente que bebe y fuma demasiado. Sí lo sé. Pero eso es al otro lado de la ciudad. ¿Estás de acuerdo con pagar tanto millaje? Un enfriador de hielo sentado al lado del hombre llamó la atención de Darius.
No estaba seguro de por qué, pero el objeto llenó su estómago con una nauseabunda bola de pavor. El hombre lo sobresaltó cuando habló. La tarifa no es un problema, dijo el hombre en una voz baja y retumbante, que a Darius le sonó como un trueno profundo. Lo que usted diga, señor. Darius tenía miedo de darle la espalda al hombre. Una parte de él quería deshacerse del espeluznante extraño, pero la voz de la tiza seguía resonando en su cabeza. Estoy cansado de vivir con tu abuela. Puso el coche en marcha, diciéndose a sí mismo que dejara de obsesionarse con el hombre y la hielera. Pero mientras Darius conducía, la sospecha comenzó a abrirse camino a través de su cerebro como tentáculos retorciéndose. Algo no está bien, pensó. Y no es solo la oscuridad y la lluvia, es algo peligroso. Hizo retroceder su malestar centrándose en sus sentidos. Sintió el aire del desempañador soplando su cálido aliento contra el parabrisas empañado. Escuchó el ritmo de percusión de las escobillas del limpiaparabrisas junto con el tamborileo de la lluvia. Observó las sombras danzantes y cambiantes creadas por el paisaje al costado del camino. Y aspiró el aroma de coco del ambientador en forma de árbol, balanceándose desde el espejo retrovisor mientras se mezclaba con las fragancias desvaídas de sus muchos predecesores. Los ojos de Darius se movieron hacia el espejo retrovisor. El hombre fruncía el ceño a través de la ventana, como si estuviera enojado con la noche. Darius no quería enemistarse con su pasajero, pero no creía que pudiera soportar el viaje de media hora si no se relacionaba con él. ¿Quién era él? ¿Era peligroso o simplemente extraño? ¿Y qué había en la hielera? El no saber ya estaba llenando su cabeza con imágenes de psicópatas cargando refrigeradores que contenían partes del cuerpo. Pero cada vez que abría la boca para hablar, el miedo la cerraba. Finalmente, forzó las palabras antes de que su cerebro lo detuviera. Esta lluvia es realmente algo, comenzó. El hombre se quedó en silencio. Darius siguió adelante. Tal vez lo que necesitas es un bote de remos, no un Uber, jeje. El hombre siguió ignorándolo. Los ojos de Darius rebotaron entre el camino y la imagen del extraño en el espejo. Lo siento. Te dejaré para... Sí, está húmedo esta noche, intervino el hombre. La respuesta inesperada sobresaltó a Darius, lo que hizo que sacudiera un poco el auto. Se sintió aliviado de que el silencioso extraño se contentara con comunicarse con él. Tal vez podría extraer suficiente información para ayudarlo a decidir si tenía algo de qué preocuparse. Debe ser algo importante que te sacó a esta hora, dijo Darius. El desconocido se movió en su asiento. Tu Uber tiene una de esas paredes de vidrio corredizas entre tú y el pasajero. El tono del hombre era intimidante. Darius agarró el volante con tanta fuerza que sintió que cedía un poco. No señor. No hay partición en este viejo auto. Eso es una lástima, murmuró el hombre, su sarcasmo claro. Unas pocas millas en el camino, habló de nuevo. Deténgase en esa tienda de conveniencia a la derecha. Me vendría bien un poco de café caliente. Claro que sí, dijo Darius. Entró al estacionamiento y estacionó el auto, pero dejó el motor encendido. El hombre abrió la puerta pero no salió. En cambio, se inclinó a través del espacio entre los dos asientos delanteros hasta que su boca estuvo a centímetros de la cabeza de Darius. A pesar de la calidez del aliento del hombre, Darius sintió frío. Estaba húmedo y rancio, olía a... ¿Qué era? ¿Suciedad? ¿Muerte? ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Es Darío. Darius, eres del tipo curioso. Darius, eres del tipo curioso. El vientre de Darius se revolvió. No particularmente. Eso es bueno, Darius. Eso es bueno. Entonces, escucha. ¿Puedo confiarte mi hielera? Podría tentarte a mirar dentro. No puedo hacer eso, Darius. Eso sería una mala crítica de Yelp. El hombre acababa de amenazarlo. El hormigueo helado que le recorrió el cuerpo lo convenció de que lo había hecho. Cuando Darius finalmente habló, su lengua estaba seca y sus palabras entrecortadas. Tengo como política no molestarme con los artículos personales de un pasajero. No te preocupes por mí. El hombre vaciló. Darius contuvo la respiración. Pasaron varios tensos segundos antes de que el hombre hablara.
Aprecio tu profesionalismo. Darius luego salió del auto y entró en la tienda de conveniencia. Darius vio al hombre entrar y dirigirse a la cafetera en la parte de atrás antes de apagar el motor. Su respiración ansiosa hizo que el vidrio se llenara de niebla, oscureciendo su vista. Hizo una mueca ante su propio olor. Su camisa estaba empapada de sudor nervioso. ¿Cuál es el problema de ese enfriador? Él se preguntó. ¿Qué tiene guardado ese bicho raro ahí? Darius quería saber a quién y qué estaba transportando. El enfriador probablemente proporcionaría una respuesta. Pero se atrevió a mirar. El hombre acababa de ponerlo sobre aviso. ¿Cuál sería el precio por desobedecerlo? Darius usó la niebla para cubrir el vidrio y enmascarar su intento de revisar el refrigerador. A pesar del parabrisas empañado, aún podía ver a través del gran escaparate de la tienda. El hombre estaba detrás de 3 personas en el mostrador de pago. Darius sintió una mezcla de miedo y duda, pero sabía que si no miraba ahora, nunca descubriría el contenido de la hielera. A juzgar por lo lento que se movía la fila para pagar, pensó que podría tener un par de minutos. Está bien, terminemos con esto antes de que regrese. Darius volvió a mirar el frente de la tienda. El hombre ahora era el segundo en la fila. ¿Quién sabía cuánto tiempo le tomaría volver en este punto? Darius se preparó, como si estuviera a punto de tener una articulación dislocada en su lugar. Aunque su interior se sentía pegajoso, entró en acción. Se inclinó a través del espacio entre los asientos delanteros y alcanzó el refrigerador. Darius dejó escapar un empuje cuando la tensión del cinturón de seguridad presionó contra su cuerpo, como consecuencia de olvidarse de desabrocharlo. Mirando a través de la ventana de la tienda, vio que el hombre le entregaba el dinero al cajero. El pánico lo carcomió. Debería darle al refrigerador una oportunidad más. Sintió el peso de la decisión presionándolo. Se desabrochó el cinturón de seguridad y giró, extendiendo el brazo en toda su longitud. Las yemas de sus dedos rozaron el asa de la hielera, lo que lo frustró. «Oh, vamos», gruñó. Respiraba con tanta dificultad que se mareó. Con una sacudida final, pudo enganchar su dedo índice alrededor del mango. «Uf». Entendido. El tintineo de la campana encima de la puerta principal de la tienda hizo que Darius saltara. A través del parabrisas empañado, pudo ver al hombre que venía hacia él. Rápidamente regresó a su asiento, su cuerpo temblaba mientras trataba de ocultar su nerviosismo. Darius mantuvo sus ojos al frente. No quería que el hombre viera el miedo que tenía. La puerta trasera se abrió con un chirrido y el sonido de la lluvia inundó el coche. El hombre se dejó caer en su asiento, su gran tamaño hizo que el Camry rebotara y se balanceara. Cerró la puerta y soltó un suspiro. «Hombre, este café va a caer bien». Algunas frases pueden tener alternativas según el género. Haz clic en una frase para ver las alternativas. Más información. Darius actuó como si todo estuviera bien y normal. Necesito decir algo informal, pensó. Algo para tranquilizarlo. Se dio cuenta de la necesidad de controlar el ritmo de su voz. Divagar podría despertar las sospechas del hombre. Espero que lo disfruten, dijo Darius. Salud. Arrancó el coche y alcanzó la palanca de cambios. Espera ahí, ordenó la voz desde atrás. Darío se congeló. Algo anda mal, señor. El hombre se inclinó un poco hacia adelante. ¿Por qué está desabrochado el cinturón de seguridad? Antes no era así. Darius no tuvo una respuesta inmediata. ¿Cómo pudo haber sido tan descuidado? Correr. Correr. Gritó su voz interior. Su mano izquierda se deslizó hacia el pestillo de la puerta. Te hice una pregunta, Darius. ¿Por qué te quitaste el cinturón de seguridad? ¿Qué estabas haciendo? La garganta de Darius se cerró, negándose a soltar palabras que pudieran salvarlo. Pensó en escenas de películas en las que un asesino aparecía del asiento trasero y golpeaba a una víctima desprevenida. Sus huesos temblaron bajo su piel. Darío. El hombre dijo. Escuchar al hombre imponente decir su nombre hizo que la piel de Darius se erizara. Con la mandíbula temblando, murmuró. Yo también estaba pensando en tomar un café. Voy a correr y agarrar uno. No tardaré ni un minuto. Planeaba aprovechar la oportunidad para pedir ayuda. Pero, ¿qué le diría al 9 de enero de 2001? Hola.
Hay un tipo espeluznante en la parte trasera de mi Uber cuyo refrigerador me está poniendo nervioso. Antes de que pudiera decidir, el hombre habló. ¿Por qué no pensaste en eso antes? No tengo tiempo que perder. Ponerse en marcha. Darío vaciló. Todavía tenía una oportunidad de correr. Dije que te vayas. Ladró el extraño. Darius abrochó a regañadientes el revelador cinturón de seguridad. Solo haz lo que dice, y tal vez todo esto funcione, pensó. Luego dijo, lo siento, señor. Como te dirá mi novia, soy un poco lento en el dibujo. Está bien, Darius, dijo el hombre. Solo sigue moviéndote. Mantén la calma, se dijo Darius a sí mismo. No le hagas sospechar. Con la esperanza de mantener las cosas relajadas, dijo, creo que estoy un poco nervioso. Es solo uno de esos tipos espeluznantes de noches. Oscuro, lluvioso y tarde. A veces se pone un poco espeluznante. Esperó una respuesta, con la esperanza de que el hombre pudiera demostrar que creía en su excusa. Pero el extraño no dijo nada. Darius miró hacia atrás por el retrovisor. El hombre miraba al frente, como en trance, sus dedos tamborileaban suavemente sobre la tapa de la hielera. Darius se preguntó qué temía más. La voz críptica del hombre o su grave silencio. Regresó sus ojos a la calle oscura y brillante que rodaba bajo su auto en kilómetros lentos y angustiosos. Cuando volvió a mirar por el retrovisor, la imagen de la cara lasciva del hombre llenó el espejo, sobresaltándolo. Algunas frases pueden tener alternativas según el género. Haz clic en una frase para ver las alternativas. Más información. Vamos, Darío. ¿Por qué no haces tu pregunta? ¿De qué está hablando? Darío se preguntó. No sé a qué te refieres. ¿Qué pregunta? Sabes perfectamente bien qué pregunta. Por favor, no insultes mi inteligencia. ¿Crees que no me di cuenta cuando estabas decidiendo volver corriendo a la tienda de conveniencia? Me di cuenta de tu pequeño acto de inocencia fingida desde el principio. Has querido que este viaje termine desde que entré. Ahora haz la pregunta. Pregunta por la hielera. Honestamente, señor, su asunto no es de mi incumbencia. Simplemente te estoy conduciendo a tu destino. Nada más. Como te dije, esta noche tiene un ambiente espeluznante, eso es todo. El extraño se demoró un poco, aunque a Darius le pareció mucho más, luego se relajó en su asiento. Cuando Darius se detuvo en el siguiente semáforo, vislumbró un automóvil con el rabillo del ojo izquierdo. Giró un poco la cabeza y vio, para su alivio y emoción, que se trataba de un coche patrulla. Esperaba que el extraño no escuchara los latidos de su corazón y su respiración acelerada. Solo tengo un minuto más o menos, pensó. ¿Cómo llamó la atención de ese policía? El extraño habló, rompiendo su concentración. Como si leyera los pensamientos de Darius, dijo, ¿estás tenso otra vez, Darius? Es el coche de policía. No te preocupes. No está interesado en nada de lo que sucede aquí. Mientras no hagas nada para llamar su atención, nos dejará en paz. ¿Qué opinas, Darío? El hombre había hecho su punto. Aún así, Darius pensó en bajar la ventanilla y gritar pidiendo ayuda. Tal vez podría hacer sonar su bocina o oír. La voz del asiento trasero volvió a interrumpir sus pensamientos. Se está haciendo tarde, Darius. Mira, llévame a la iglesia a tiempo y te daré otros $20 por el esfuerzo. Darius se quedó en silencio, su mente llena de un revoltijo de pensamientos, mientras trataba de decidir qué debía hacer. Oye, Darío, ¿tenemos un trato o no? Cuando cambió el semáforo, el policía se alejó, facilitando la decisión de Darius. Sí, claro, señor. Tenemos un trato. Algunas frases pueden tener alternativas según el género. Haz clic en una frase para ver las alternativas. Más información. Darius esperaba poder mantener la calma del hombre el tiempo suficiente para pensar en otra cosa. Esta puede ser tu última oportunidad en esto, se dijo a sí mismo. Hacer que cuente. Planeaba deslizar el Camry ligeramente hacia la derecha del patrullero, dejándose el espacio suficiente para evitar que el extraño lo notara, pero suficiente espacio para liberarse y correr hacia el oficial. Cuando se unió al coche patrulla en el siguiente semáforo, bajó con cautela la mano derecha hacia el cierre del cinturón de seguridad. Puso su cronómetro mental y comenzó la cuenta regresiva. Bueno,
3, 2. Maldita sea. Darius no tenía un color favorito. Pero a partir de ese momento, nunca más sería verde. Se dio cuenta de que no podía desperdiciar otra oportunidad en un escape de luz roja. Tendría que idear otro plan. Lo tengo. Él pensó. Tal vez un joven negro que pasa a toda velocidad junto a un policía probablemente llame la atención. Por favor, Dios. No dejes que este policía se despierte o sea estúpido. Necesito que me detenga. Darius miró el espejo para ver si el pasajero estaba prestando atención. La vista del hombre mirando despreocupadamente a través de su ventana lo calmó. Esta vez, no se molestó en hacer una cuenta regresiva mental. Respiró hondo, su pie flotando sobre el pedal del acelerador, listo para hacer que el auto rugido. Se estabilizó y lentamente colocó la bola de su pie en la parte superior del pedal. Aquí vamos. Darius observó impotente como el policía activó su luz intermitente izquierda y dobló la esquina, dejándolo solo para enfrentar su situación. Sintió una repentina sacudida en el estómago. Era como si alguien lo hubiera metido dentro de un ascensor de 1000 pisos y cortado el cable. Su cuerpo se desplomó y su rostro se relajó. En su decepción, no notó que el Camry disminuía la velocidad. La voz del extraño lo sacudió. ¿Pasa algo ahí arriba, Darius? Cuando Darius no respondió de inmediato, el hombre se molestó. Oye, Darius. ¿Estás bien? Sí, señor, murmuró Darius. Es todo. Bien. Alegra oírlo. Ahora toma el ritmo. Quiero terminar con mi negocio de una vez. Darius condujo en silencio hasta que llegaron a la entrada del complejo industrial que albergaba las unidades de almacenamiento. Se metió en el carril de giro central y encendió la luz intermitente. Su tic-tac constante, junto con el ruido sordo de la lluvia, eran los únicos sonidos del mundo. Esperó, el complejo se cernía frente a él, mientras el aire circundante se volvía pesado. Su mente esperanzada lo estaba molestando, diciéndole que aún podía saltar del auto y escapar. Pero en este punto, estaba emocional y psicológicamente agotado. Además, un tipo de aspecto atlético como su espeluznante pasajero probablemente no tendría problemas para atropellarlo. ¿Y qué? No había vehículos u otros signos de actividad. Solo estaba él mismo, el posible psicópata en el asiento trasero, y la lluvia implacable que ahogaría sus gritos y limpiaría cualquier evidencia. Parte de él se enojó consigo mismo. ¿Por qué no había actuado antes para deshacerse del hombre? Ahora estaba sin opciones. Darius pensó en la tiza. A pesar de que ella lo maltrataba, todavía la amaba y esperaba que ella sintiera lo mismo. Pero la realidad lo golpeó en el estómago, empujando el aire y llenándolo de tristeza. Se afligiría lo suficiente como para obtener lástima, y luego tiraría sus pertenencias en una tienda de segunda mano en la primera oportunidad que tuviera. Se preguntó qué era más difícil. Morir en la oscuridad o vivir en el desprecio de sí mismo. Recordó el mantra que su viejo le repetía cuando le enseñaba cómo luchar contra los matones que lo atormentaban. El Señor odia a un cobarde, había dicho. Pero a pesar de los esfuerzos del anciano, Darius nunca encontró el coraje para actuar. Hacía tiempo que se había resignado a sus circunstancias. Señor odia a un cobarde, pensó mientras giraba a la izquierda y entraba en el complejo. El sitio era tan grande como 4 campos de fútbol. Estructuras de acero con techos oxidados y letreros comerciales adheridos ocupaban la mayor parte del escenario. ¿A dónde?, preguntó Darío. Tome la tercera a la derecha más adelante junto al cartel de Advantage Storage. Te diré a dónde ir desde allí, dijo el extraño. Después de dar la vuelta, Darius pasó junto a las unidades, preguntándose qué iba a pasar. Había recorrido unos 20 metros cuando la profunda voz salió del asiento trasero. Deténgase junto a la unidad N38. Darius redujo la velocidad, contando los números de las unidades hasta que llegó a la marcada como 38. Apague el motor, instruyó el hombre. Tengo que ocuparme de algo, y no estoy seguro. ¿Cuánto tiempo puede tomar? Darius hizo lo que el hombre le dijo. Puso el Camry en estacionamiento y apagó el motor. El hombre abrió la puerta y salió del auto con un gruñido bajo. No vayas a ningún lado, le dijo a Darius antes de cerrar la puerta de golpe.
El hombre caminó hacia la puerta plegable cerrada con llave de la unidad y sacó una llave de su bolsillo. Después de abrir la cerradura acolchada en la parte inferior, el hombre levantó la puerta hasta que se detuvo. Le devolvió la mirada a Darius, señalando con el dedo índice hacia el suelo como si dijera, «Quédate donde estás». Luego desapareció adentro, dejando a Darius con sus pensamientos frenéticos. Darius estaba golpeando nerviosamente sus dedos contra el volante, una melodía baja e imperceptible escapaba de sus labios. Después de unos minutos, el suspenso fue demasiado para él. Atornillarlo. Él dijo, «Estoy mirando en ese refrigerador». Darius se desabrochó el cinturón de seguridad y se volvió hacia el asiento trasero. «Mírate». Él pensó. Se imaginó mirando a su alrededor y viendo al extraño corriendo hacia él. El refrigerador estaba directamente enfrente de él. La ansiedad se cerró a su alrededor. Sus manos temblaban incontrolablemente cuando sintió que el miedo se asentaba dentro y alrededor de él. Hizo una pausa, su aliento atrapado en su garganta. Darius se estremeció al pensar en qué oscuros secretos podrían acechar en el contenedor. Se preparó para la respuesta. Estiró las manos y las acercó a la hielera, como si estuviera tratando de agarrar una serpiente sibilante. «Está bien, aquí vamos», susurró. Darius presionó el pequeño botón en la parte inferior del asa de la hielera y abrió la tapa. ¿Qué? La hielera estaba vacía. La confusión nubló la mente de Darius, acompañada de una sensación de estupidez. Su cuerpo se relajó mientras soltaba un profundo suspiro de alivio. Bueno, entonces, ¿para qué está aquí? La puerta del coche se abrió de golpe y un brazo sacó a Darius de un tirón con un rápido movimiento. Se tensó de terror cuando sintió que el brazo del gran hombre le rodeaba el cuello y lo apretaba como una pitón. Como Darius luchó por liberarse, vio el reflejo del atacante en la ventana del lado del pasajero. Lo único más horrible que la mirada de alegría siniestra en el rostro del hombre era el machete que sostenía en su mano libre. Un horror ciego como una corriente eléctrica atravesó el cuerpo de Darius cuando se dio cuenta de que era él. «Oh, Dios, es ese maníaco. ¿Quieres saber qué hay en el refrigerador?». El hombre siseó en el oído de Darius. «Tu cabeza». El hombre arrastró a Darius hacia la unidad de almacenamiento, gruñendo por el esfuerzo de sujetar a su víctima. Darius presionó los talones contra el pavimento mojado, tratando de frenar a su atacante, pero la superficie resbaladiza le impidió encontrar un punto de apoyo. Retorció su cuerpo, con la esperanza de liberarse del poderoso agarre de su atacante, su asesino. Pero el hombre había realizado esta maniobra muchas veces en muchas víctimas y siempre había ganado la batalla. «Deja de forcejear, pequeño imbécil», gruñó el extraño, mientras continuaba arrastrando a Darius a su guarida de horrores. Cuando luchó contra Darius en la unidad, exclamó, «Contempla mi museo». 3 estantes de 6 pies se alineaban en las paredes, cada uno lleno de hieleras de plástico similares a la que estaba en la parte trasera del Camry. En la penumbra de la luz del techo de bajo bataje, Darius pudo ver pequeñas etiquetas adheridas a cada enfriador, los nombres de las víctimas, tal vez. Su visión se redujo a un túnel ancho y negro con un punto de luz al final. «Por favor, Dios, ayúdame», suplicó interiormente. Como para responder a la oración de Darius, una de las maniobras defensivas de su padre volvió repentinamente a él con la ferocidad de un rayo. Antes de que su respiración pudiera detenerse y su fuerza disminuyera, Darius echó la cabeza hacia atrás, aplastando la cara del asesino con su cráneo. Hubo un fuerte crujido cuando la nariz del hombre se arrugó. El golpe imprevisto lo hizo perder el equilibrio, provocando para que afloje su agarre en el cuello de Darius. Darius aprovechó la oportunidad para salir vivo de la pelea. Con todas sus fuerzas, empujó al hombre en el pecho para hacerlo caer hacia atrás. Si la táctica funcionaba, el psicópata terminaría en el suelo, indefenso frente a Darius y su ira alimentada por la adrenalina. Sin embargo, el hombre era fornido y poderoso. Cuando Darius intentó derribarlo, se mantuvo erguido. «Oh, chasquido», dijo Darius, ante su esfuerzo fallido. Se dio cuenta de que había una razón por la que ninguna de las otras víctimas del asesino había vivido para contarlo. Las había superado físicamente. Algunas frases pueden tener alternativas según el género.
Haz clic en una frase para ver las alternativas. Más información. Una delgada línea de sangre goteaba de la nariz del loco. Pero él no pareció notarlo ni importarle, luciendo más divertido que indignado. Me encanta cuando se defienden, se rió entre dientes. Levantó su pierna carnosa y pateó a Darius hacia atrás en una de las estanterías, enviando algunos de sus contenidos al piso de concreto. Una hielera se abrió y la cabeza cortada de una mujer se deslizó por la superficie dura acompañada de hielo esparcido. ¡Oh, Dios mío! Darío gritó. Incluso si sobrevivía de alguna manera, sabía que nunca olvidaría la mirada de horror en el rostro sin sangre de la pobre mujer. Tu turno, se burló el asesino, mientras levantaba el machete para dar el primer golpe. Darius recuperó el equilibrio y trató de pasar corriendo junto al asesino, solo para resbalar en el hielo derramado. Ahora estaba boca arriba mientras su atacante se paraba sobre él. Bueno, ¿no eres tú el Huáscar David?, bromeó el hombre. Se agachó sobre Darius y levantó el machete, preparándose para cortarle la cabeza. Darius sintió una oleada de coraje recorrer su cuerpo, brindándole la fuerza para resistir. Cuando la hoja del machete se balanceó hacia abajo, él sacudió la cabeza hacia un lado, el hierro curvo lo esquivó por poco. Una chispa brillante estalló cuando la cuchilla hizo contacto con el piso de concreto, picando el costado de su cabeza. Mientras la mano del atacante estaba lo suficientemente baja, Darius agarró su Williams hora de lluvia 16. Antebrazo con ambas manos. Suéltame, pequeño imbécil, gruñó el hombre. Al darse cuenta de que esta víctima no caería tan fácilmente como los demás, comenzó a golpear a Darius en la cara con la mano libre. El ojo derecho de Darius estaba cerrado por la hinchazón. Sabía que si el hombre se rompía la nariz, el chorro de sangre que lo acompañaba se derramaría por su conducto nasal y luego bajaría por su garganta, asfixiándolo hasta la muerte. De repente, recordó otro dicho de su viejo: los hospitales y los cementerios están llenos de los que intentaron pelear limpio. Darius apretó los dientes en el brazo que sostenía el machete y torció la cabeza de lado a lado como un perro feroz. Sangre cálida y salada brotó de la carne desgarrada del hombre. ¡Ah! El hombre gimió antes de rodar fuera de Darius. Era la apertura que Darius necesitaba. Con un fuerte gruñido, se levantó y se subió encima del asesino, inmovilizándolo por los hombros contra el suelo. El repentino cambio de eventos dejó estupefacto al hombre. Mirando a los ojos enojados de Darius, gruñó: «No va a pasar, Darius. No va a pasar». El viejo Darius podría haber creído al enemigo más grande y más fuerte. Pero este Darius había tenido suficiente vergüenza. Ira oculta. Falta de respeto. Arrancó el machete de la mano del asesino y lo agarró con la suya. «Oh, pero va a suceder, idiota», dijo. «Esperar». El hombre suplicó. Los ojos fríos y despiadados que antes habían hecho temblar a Darius ahora estaban llenos de algo que sus víctimas habían sentido: terror. «Lo siento, amigo mío», dijo Darius, sonriendo. «Parece que te llevé a la iglesia a tiempo, para tu maldito funeral». Luego golpeó la gruesa hoja contra el cráneo del monstruo trastornado. Algunas frases pueden tener alternativas según el género. Haz clic en una frase para ver las alternativas. Más información partiéndolo casi en dos, y llenando la unidad de almacenamiento con el sonido de un hueso rompiéndose y un grito corto y desgarrador. Coches de policía, ambulancias y furgonetas del XI se alinearon, haciendo que el carril de las unidades de almacenamiento pareciera un escenario para un colorido desfile nocturno. Dentro de la unidad desordenada y manchada de sangre, los detectives dirigieron al equipo forense. «Dime algo, Mike», le dijo el detective a su compañero. «¿Habías visto alguna vez un espectáculo tan terrorífico?» «Nunca, Eddie. Y espero no volver a hacerlo nunca más», murmuró Mike, mientras observaba a los técnicos de XI con equipo de protección examinar el espantoso contenido de los muchos refrigeradores almacenados en las estanterías de metal. «Iré a ver cómo está nuestro héroe», dijo Eddie. «Asegúrese de preguntarle cómo quiere que se escriba su nombre en su medalla de Ciudadano del Año», respondió Mike. «No lo sé. El tipo es un semental». Darius estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia. A pesar de la manta que los paramédicos le habían puesto, todavía sentía frío.
El cielo cargado de nubes finalmente había derramado sus últimas gotas de lluvia. «Oh, ¿ahora quieres darme un respiro?», él pensó. Un EMT salió de la ambulancia y revisó las heridas faciales de Darius. «No ganarás el premio al hombre vivo más sexy de People en el corto plazo, pero deberías recuperarte bien. ¿Estás seguro de que no quieres ir al hospital? Recibiste una buena paliza. Lo aprecio, hombre, pero he tenido suficiente emoción por una noche. Si has terminado, me gustaría largarme de aquí». En ese momento, Eddie se acercó a la ambulancia. Miró a Darius e hizo una mueca. Luego, volviéndose hacia el EMT, dijo: «¿Va a estar bien?». «Sí, estará bien en una semana o dos. Si pudo sobrevivir a ese psicópata, puede sobrevivir a cualquier cosa». «Sí, sobre eso», dijo Eddie al EMT. «¿Nos das un minuto?». «Claro», respondió antes de alejarse. Una vez que Eddie se acomodó junto a él, Darius preguntó: «¿Quién es él?». Eddie negó con la cabeza. «Todavía no lo sabemos. No había ninguna identificación en él». «¿Y te aseguraste de que los registros dentales no serían particularmente útiles?», se rió entre dientes. «Ejecutaremos huellas. Probablemente el psicópata tenga antecedentes penales tan largos como mi brazo». El corazón de Darius se llenó de melancolía. «¿Y las víctimas?». Eddie suspiró, su corazón dolía de simpatía al sentir el dolor de Darius. «A pesar de lo horrible que ha sido rastrear a este bastardo enfermo, la parte más difícil está por comenzar. ¿Cómo le dices a una persona que el ser querido por el que ha estado orando terminó con la cabeza en la vitrina de trofeos de algún bicho raro?». Un silencio incómodo permaneció entre los dos hombres, que ahora compartían la falta de esperanza para la humanidad. «Tengo algunas preguntas para ti, pero pueden esperar hasta mañana», dijo Eddie. «Algunas frases pueden tener alternativas según el género. Haz clic en una frase para ver las alternativas». «Más información sí, hagámoslo», respondió Darius mientras se quitaba la manta y se ponía de pie. «¿Por qué no dejas que uno de mis oficiales te lleve?». Darius pensó en la oferta. «Gracias, pero tengo algo de lo que debo ocuparme». «Entiendo. Pero antes de que te vayas, debo decir que eres una de las personas más valientes que he conocido. Lo que hiciste allí. Digamos que no eres alguien con quien jugar, amigo mío». Darius sonrió y volvió a Camry. Se ubicó, respiró hondo y lo soltó lentamente en la noche. Su ropa estaba inundada de sangre carmesí. Probablemente los quemaría. Se sentó al volante y vio a dos paramédicos pasar una camilla con una bolsa negra encima. El cuerpo dentro era enorme, empujando contra el material. Una cálida confianza fluyó a través de Darius. El tipo había dado una buena pelea, pero al final, no había importado. No tenía por qué haber estado preocupado o asustado por el resultado. Su viejo le había enseñado bien. Se había topado con un coraje interior que nunca pensó que tenía. Por una vez, Darius no se sentía como una no persona. Luchó por su vida y salió victorioso porque su vida valió la pena. Puso el Camry en marcha y se alejó. Mañana hablaría con la policía y la prensa. Tal vez. Todavía no sabía cómo contar su historia. Pero por ahora, quería llegar a casa. Era hora de que la tiza se mudara.